Cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz. Bienvenidos a La Data. Me acompaña Roger Celi Pérez. Él es el coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación de Ciudadanía y Desarrollo, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Nicolás. Un saludo a su distinguida audiencia. Muchas gracias, Roger, por acompañarme en este programa ciudadano que entrevista todas las tendencias políticas y sociales por igual. Para conocer un poco el observatorio, ¿cuáles son las funciones y atribuciones que tiene este observatorio? Bueno, nosotros trabajamos por más de 10 años ya monitoreando la actividad de la Asamblea Nacional. Comenzamos con una simple pregunta: ¿quiénes son y qué hacen los asambleístas? Eso hace 10 años. Hoy en día nosotros promovemos el fortalecimiento institucional de la legislatura. Hacemos capacitaciones a los legisladores en materia de técnica legislativa, en materia de transparencia, entre otras, y también proporcionamos datos a los ciudadanos para que saquen sus propias conclusiones al respecto de la gestión de los legisladores. Y usaste mi frase, que es lo importante, porque a eso quiero llegar a este siguiente tema, porque ustedes trabajan directamente con los asambleístas. ¿Y la ciudadanía? ¿Tú crees que la ciudadanía se involucra con la asamblea o no? Difícilmente la ciudadanía logra involucrarse porque aún los procesos de participación ciudadana son muy complicados. Nosotros igual trabajamos el modelo de gestión de Parlamento Abierto, que es un modelo de gestión regional que busca justamente tratar de facilitar la participación de los ciudadanos en el Parlamento. Hay mucho que hacer, hay avances, pero también sí es dificultoso todavía. Bueno, aquí tienes un ciudadano desde ya que va a participar en esta asamblea, así que a través de los oratorios espero que me den esa posibilidad, porque sí es importante no impulsar temas que a veces se quedan rezagados, y es de lo que justamente vamos a hablar ahora. Hablemos un poco de los asambleístas que ya salieron, ¿no? ¿Cuál de los asambleístas, vamos a ver la parte de los positivos, ¿no? ¿Cuáles fueron los que presentaron más proyectos? ¿Cuáles fueron los que tuvieron más leyes aprobadas? Y sobre todo los que más asistencia tuvieron en el Pleno. A ver, ahí hay que hacer una aclaración. Nosotros ya pasamos de esta lógica de decir, ok, el que presenta más proyectos de ley es el mejor legislador. El aprobado sería lo ideal. Efectivamente. Sí. Nosotros ahora evaluamos qué tanto se aprueban los proyectos que presentan. Por ejemplo, ¿quién más presentó proyectos de ley? Fue Luis de Almeida. Él presentó 15 proyectos de ley. ¿Y cuántos se aprobaron? Uno apenas. Y es un indicador importante, ya que te dice que quizá presentar varios proyectos de ley no significa que es mayor efectivo el trabajo del parlamentario. Y antes que pasemos a esa parte, ¿por qué crees que de 15 proyectos, siendo el asambleísta que más proyectos presenta, 14 proyectos se quedaron en qué? Y ese pago que se le hace a un asambleísta, a los asesores por proyectos que se quedan en el cajón. Mira, ¿no estaremos incurriendo en un delito también ahí, ¿no te parece? Recordemos la frase de Luis de Almeida, tan tristemente memorable, de que no le alcanza el sueldo. Un despacho no nos cuesta solo el sueldo del legislador, nos cuesta el sueldo de sus asesores, de sus asistentes, de sus viáticos, incluso de su bono de residencia, porque también reciben un bono de residencia. Son más de $20,000 que nos cuesta. Cada despacho. Cada mes, sí, claro. ¿No? Entonces, que no se aprueben los proyectos de ley nos deja un sinsabor, porque ¿qué está pasando? ¿Por qué esas iniciativas no se aprueban? Yo me atrevería a dar dos respuestas en ese tipo. En primer lugar, que los legisladores no impulsan los proyectos de ley dentro de las comisiones. Y en segundo lugar, que no hay un consenso a la hora de presentar proyectos de ley. Te doy el dato preocupante. Hoy en día la legislatura tiene más de 1,000 proyectos de ley rezagados desde 2009. 600 proyectos de ley se presentaron en la asamblea cesada y apenas el 10% llegó a ser aprobado por el pleno de la legislatura. Más de 590. Exacto. Y es 540 proyectos. ¿Y por qué no se aprueban? Es sencillo, porque no se ponen de acuerdo las bancadas en presentar proyectos de ley en conjunto y que esos vayan pasando los filtros y se aprueben en el pleno. Hay que cambiar ese chip en esta nueva asamblea de que yo soy el que más presento y por eso soy el mejor. Para nada. Ahora hay que cambiar una lógica de co-creación, de colaboración, que permita que hayan menos proyectos de ley y que esto se apruebe. Pero es que las cifras que tú me estás diciendo son alarmantes. O sea, la asamblea se estaría convirtiendo en un despilfarro de dinero, en pagos de sueldos, en pago de mantener una asamblea que estaría cumpliendo, o sea, ni el 10% me estás diciendo. El 10% de los proyectos que se presentaron se aprobaron. Ahí hay que aclarar también, obviamente la Asamblea Nacional retoma proyectos de ley atrasados. Anteriores, exactamente, heredados también, claro, de las asambleas anteriores. Y ahí nos preguntamos, ¿es oportuno? La ley para la reactivación. Ahora, si yo llego, yo soy asambleísta, llego y me agarro los proyectos que se quedaron ahí, los presento como proyectos propios, ¿se puede hacer eso? ¿Se ha hecho?
No, en este caso ellos lo que tienen que hacer es cumplir el proceso legislativo y retomarlos, nada más, pero no pueden hacer los suyos, digamos. Pero esa iniciativa que, por ejemplo, un proyecto de suelos, por ejemplo, yo lo veo que estuvo por ahí, que se quedó, puedo agarrarlo, cambiarle algunas cosas y volverlo a presentar y sumaría como un proyecto mío. ¿Podría darse así? ¿Se han dado casos así? Se dan casos así, incluso hay casos en los que se copia y pega el contenido de los proyectos. O sea, ahí hay un análisis también interesante que hacer. Ahora vamos a la parte, yo pensé que esa iba a ser la parte positiva, por eso dije la parte positiva, pero ahora vamos a hablar de la parte, ahora sí, negativa, ¿no? ¿Cuántos proyectos no se aprobaron, que fue lo que ya nos dijiste, es el 10%, pero ahora hablemos un poco de la asistencia al pleno, ¿no? Por estos funcionarios son pagados. ¿Cuál es el porcentaje promedio de asistencia que nosotros tenemos de los asambleístas cesados? Los asambleístas faltaron en promedio en más de 100 ocasiones al pleno de la Asamblea Nacional a votar. Y siempre hacemos la analogía, ¿qué pasa si tú, Nicolás, faltas más de 100 veces al trabajo? Posiblemente ya no estés en ese trabajo. O te cobran el día. Y claro, y ese análisis es interesante porque no podemos avanzar a una normativa que sancione cuando la curul está vacía y no hay nadie que vote. Una sanción pecuniaria, por supuesto. Los chicos que trabajan en el programa se atrasan y ya saben, ¿no? Aquí no se pueden atrasar. Pero ¿cuáles serían estos asambleístas que menos proyectos presentaron? Los asambleístas que menos leyes aprobadas. O sea, me imagino que han de haber algunos que coinciden en cero, ¿no? Por el número tan bajo que tenemos de leyes aprobadas, ¿no? ¿Cuáles serían y cuáles fueron esos asambleístas que menos asistencias tuvieron en el pleno? Incluso es el dato que te voy a decir, te va a poner más triste, creo. Hay asambleístas que no presentaban proyectos de ley. Es decir, no cumplieron ni siquiera con esa labor. Bueno, son 7. 7, que sí, no presentaron nada. Sí, Pablo Muentes, Mabel Méndez, Coms Córdoba, Janet Llano, Simón Remache, Mónica Salazar y Boris Estupiñán. Hay que recordar que el asambleísta Córdoba otra vez está en la asamblea. Regresa a la asamblea. Efectivamente regresó y ahí hay otro análisis de por qué la gente no logró discriminar a un asambleísta que no presentó nada. Porque no hay ese acercamiento ciudadano, lo que te preguntaba al comienzo. Efectivamente, y la lista cerrada también. Ahora estamos votando por organizaciones políticas más que por los cromos de los legisladores, ¿no? Qué increíble. Y así pues, para contestarte la pregunta, no dejar la pelota suelta, ¿quiénes dejaron más abandonada la curul? Nosotros inicialmente trabajamos un indicador que era quién menos asiste a las votaciones. Ahora, gracias a los legisladores también que buscaron precisar el indicador, ahora revisamos nosotros qué tan vacía queda la curul. Es decir, tú, por ejemplo, si te enfermas algún día, envías un suplente. Y esta curul está ocupada, votando. Pero ¿qué pasa si es que no vas tú ni va el suplente? La curul está vacía. Por supuesto que la representación popular queda en nada. O sea, no va ni siquiera el suplente. Efectivamente. Ni siquiera pueden hacer el trámite de principalizar al suplente. O sea, ni siquiera eso. Eso es lo que estamos condenando hoy en día. Y ahí tenemos datos preocupantes. Por ejemplo, Esther Cuesta llegó a ocupar su curul en un 69% de las ocasiones. Es decir, casi el 30% de esa curul, nadie. La asambleísta del extranjero de la Revolución Ciudadana. Mónica Salazar, 75%, Ana Galarza, que vuelve también, 76%, Liliana Durán, 78%, y Boris Estupiñán, nuevamente aquel asambleísta que no presentó ningún proyecto de ley, 79%, y que vuelve a la Asamblea Nacional también. Entonces, más de 20% de las ocasiones, más de 600 votaciones igual, quedó la curul vacía. No, Roger, y en estas elecciones yo te voy a pedir que hagamos entrevistas seguidas, ¿no? Para poder molestar, no molestarlos, sino que cumplan con lo que se les está pagando. Creo que cada asambleísta gana $4,000, $5,000, tienen asesores que ganan de $3,000 para arriba, el asistente y el que le sirve el café. Entonces, y no vamos a profundizar con todas las cosas que hemos visto ya en la asamblea, ya es realmente, creo que esto va a indignar al ciudadano que va a ver, que está viendo ya en este momento esta entrevista, ¿no? Ahora, con los resultados que tenemos ahora, ¿no? ¿Cómo se define ahora las bancadas? ¿Cómo le ves según tu criterio cuál sería una fuerza política tomando en cuenta que tienes ciertas ideologías que coinciden? A ver, hay dos escenarios en ese análisis. El escenario de los números, del voto, de las bancadas y cómo se están conformando, y el escenario de la ideología, que creo que es uno de los puntos más relevantes que hay que topar. En primer lugar, tenemos como primera minoría, porque hay que decirlo, nadie alcanza los 70 votos que se requieren para una mayoría, hay minorías. La Revolución Ciudadana con al menos 53 curules, Construye con al menos 29. 39 o 29. 29 están ahorita, porque tenía entendido que ya le subieron 2. O 29 están ahí hay un debate. Nosotros lo que hacemos es calcular
el dato puro que publica el CNE. Ok. No nos metemos en la discusión de la organización política de quién es quién. Ya. Luego el Partido Social Cristiano con sus alianzas hasta 18 curules, PID Mover, que es la alianza Novoa. ADN, 13 curules, Actuemos, 7 curules, Movimientos Locales 6 y así otros que tienen ¿Cuántos tiene, por ejemplo, Novoa? 13 curules actualmente. Porque está menos que el Social Cristiano, a pesar de No que es bancada todavía, se necesitan 14 para ser Exacto, bancada. pero estos 13 asambleístas que estarían metiendo es un número menor al de Jan Topi que quedó cuarto. Efectivamente. Del PSC, 16 hasta 18 curules, porque hay el debate de si 2 curules le pertenecen o no. Claro, porque ellos tenían el tema con Lucio Gutiérrez, Sociedad Patriótica, y lo de Centro Democrático. ¿Centro Democrático solo logró meter asambleístas o no? 2. Dos metió Centro Democrático, que se sumarían o ya están incluidos en estos 18. Están separados. O sea, se sumaría entonces la bancada de Social Cristiano podría aumentarse sumar en el a caso de que 18. Jan Topic logre. Exactamente. Todo depende de cómo se acomoden ellos. Ok, entonces lo que estamos viendo aquí desde Construye, Social Cristiano, Novoa y Actuemos, que es de Otto, estaríamos viendo que habría una mayoría sobre la Revolución Ciudadana, sobre estos 53, si hacemos una suma. Ese es el dato interesante. Ahí voy. Ideológicamente hablando, ¿qué es lo que pasa? Hay 3 grupos. El grupo de Daniel Novoa, el grupo de Luisa González, 1353, y hay 70 o más curules sueltos que están a la espera de ver qué posición van a tomar, si se alinean hacia Pero el haciendo correísmo. una radiografía rápida, ya sabemos que si es que ganan a Daniel Novoa, seguramente ellos van a estar respaldando a Daniel Novoa. Yo creo que la decisión se debe tomar ahora. ¿Por qué? Por responsabilidad y transparencia con la ciudadanía. En primer lugar, porque necesitamos saber los ciudadanos qué posición van a tomar al respecto de la segunda vuelta. En segundo lugar, cómo van a conformar las autoridades de la Asamblea Nacional. Tú recordarás que en el periodo 2021, para elegir a Guadalupe Sori fue el 5º intento. Creo que los ecuatorianos no nos merecemos de nuevo ver una asamblea totalmente dispareja, totalmente desprolija, y en este caso tienen la oportunidad de hacer acuerdos, falta ¿no? del Ejecutivo de pronto también de hacer consensos para tener un suministro de gobierno para que lo haga. Eso no hubo, porque bueno, acá la ventaja, digámoslo así, lo tienes a Pachacuti, creo, e IDE, que eran justamente los 3 que tuvieron mayor conflicto en la asamblea pasada. Claro, efectivamente, y para pasar al plano ya ideológico, tienes una asamblea distinta a lo que enfrentó Guillermo Lasso. Guillermo Lasso enfrentó una asamblea de centro izquierda con más de 90 curules. Con la salida de Pachacuti, la izquierda democrática y otros legisladores, eso baja a 60 y hoy tenemos una asamblea 50-50 entre centro derecha, centro izquierda, un escenario totalmente distinto. Bien, Roger, desde ya invitado a un próximo programa para seguir analizando estos temas. Quisiera que por favor en esta ocasión te dirijas a los ciudadanos, pero sobre todo a los asambleístas electos que están viendo este programa. Bueno, a los asambleístas un llamado de atención ¿a qué? A cumplir con la ley. Ustedes crearon la ley orgánica de la función legislativa y al menos lo que esperamos los ciudadanos es que cumplan la ley, no se salten los procedimientos y sobre todo que sean transparentes. El dato preocupante es que apenas del 50% de la información que produce la Asamblea Nacional es transparente. Hoy en día, por ejemplo, quienes van a ocupar el CAL, por favor, transparenten la información. El CAL es el órgano más opaco de la Asamblea Nacional. Si yo le pregunto a un periodista o a algún ciudadano si conoce qué es lo que hace el CAL, no sabemos nada. Es totalmente opaco. Entonces, el llamado de atención a la transparencia, al consenso y al diálogo. ¿Y por qué crees que esa Comisión de Administración Legislativa, el CAL, es oscuro? ¿Por qué? Es porque se toman decisiones Ya neurálgicas. me dejaste con una inquietud ahorita. Porque se toman decisiones, por ejemplo, al respecto de amnistías, al respecto de calificar proyectos o no urgentes del una Ejecutivo. amnistía o un indulto no cabrían con Rafael Correa, por ejemplo. Depende de los legisladores y que analicen. Yo creo que hoy en día esa asamblea tiene menos probabilidad de girar hacia la izquierda y podría girar hacia la derecha. Roger, muchísimas gracias. Y ustedes, queridos ciudadanos, gracias por seguirme a través de las redes sociales. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.